Hola, soy Andrés Ortega, médico veterinario. He trabajado como 25 años en medicina de fauna silvestre. Actualmente trabajo en la Universidad de UTE. ¿Cómo definiría la medicina de conservación y cuál es su relevancia en el contexto ecuatoriano? Decíamos que hay que definir qué es medicina de conservación y qué es clínica y cirugía de fauna silvestre. La medicina de la conservación engloba conceptos bastante más grandes en cuanto a la clínica y cirugía de pacientes que han sido víctimas de delitos ambientales. La medicina de la conservación implica incluso investigación científica, implica conceptos epidemiológicos, implica enfermedades transfronterizas y en fin, engloba un campo mucho más grande en cuanto a la conservación del ecosistema, del ser humano, de la fauna silvestre e incluso de la flora silvestre como un todo. De ahí sale el concepto una salud, ¿no? Entonces la medicina de la conservación realmente es un concepto mucho más grande. La clínica y cirugía de fauna silvestre ya implica la aplicación de los conocimientos del médico veterinario a pacientes, animales que han tenido muchos problemas de comercio ilegal, que tenencia ilegal, atropellamiento, cacería ilegal, y cuyo producto de esta ilegalidad son pacientes que requieren una atención médica especializada. Son los principales desafíos y oportunidades que enfrenta un médico veterinario dedicado a la conservación en nuestro país. Uno de los principales desafíos para el veterinario es que la fauna silvestre y su conservación no necesariamente le provee de un salario estable, de un salario que le permita una tranquilidad económica al médico veterinario en nuestro país, salvo que se consiga un puesto de trabajo tal vez en un zoológico, en una entidad pública como el Ministerio del Ambiente o un centro de rescate que tenga un financiamiento. Entonces no se vuelve atractivo económicamente para un veterinario. No obstante, sí tiene otros valores agregados que son infinitamente superiores al económico y que es este tema de conservar, de aportar con el planeta, ¿no? Eso es un valor intangible que atrae a muchos veterinarios para realizar la práctica con fauna silvestre. Y el otro desafío es que no hay tantas plazas de trabajo, ¿no? Si bien hay un buen número de zoológicos, pero no todos ellos tienen, como decíamos, una posibilidad como para cubrir una plaza o para cubrir los gastos o los salarios de un médico veterinario estable todo el tiempo. Las entidades públicas también son limitadas, entonces no hay muchas plazas de trabajo para los veterinarios dedicados a fauna silvestre. Quienes nos dedicamos a esto, a la fauna silvestre, tenemos detrás nuestro un trabajo estable que nos permite una tranquilidad económica de manera que nosotros podamos ejercer nuestra otra pasión, que es la medicina, la clínica y la conservación de fauna. ¿Qué habilidades y conocimientos considera esenciales para ejercer esta especialidad? Bueno, el médico veterinario de fauna silvestre y el de conservación sí tienen que tener conocimientos de medicina, de epidemiología, de virología, de microbiología, enfocadas en animales domésticos. Principalmente el médico que trata a pacientes de fauna silvestre debe conocer clínica y cirugía de pequeñas especies principalmente y adaptar esos conocimientos hacia pacientes de fauna silvestre. En cuanto a medicina de la conservación, sí requiere toda una preparación en metodología científica, en medicina basada en evidencias, en medicina basada en proyectos, en problemas, implica conocimientos de la dinámica de las enfermedades, de enfermedades zoonóticas y todo un contexto más grande a nivel ecosistemático. ¿Qué acciones considera prioritarias para fortalecer la formación de profesionales en medicina de conservación en Ecuador? Es muy importante que las universidades fomenten el aprendizaje no solo en animales de producción, no solo en animales de compañía, sino también en animales de fauna silvestre, de manera que los futuros profesionales de medicina tengan ese espíritu amigable con el ambiente, amigable con la conservación, amigable con los otros seres vivos del planeta. Y en ese sentido sí es importante que todas las instituciones de educación superior fomenten la ampliación en su malla curricular acerca de estas asignaturas de medicina de conservación y clínica y cirugía de fauna silvestre. ¿Cuál es su opinión respecto a la creación de una maestría de posgrado para médicos veterinarios en esta especialidad? Es un periodo, creo que sí es importantísimo porque hay muchos veterinarios que se han dedicado a trabajar con fauna silvestre, lo están haciendo de manera muy chévere, muy buena. No obstante, ellos no pueden todavía dar cátedra en universidades porque uno de los requisitos en las universidades es que precisamente se tenga estudios de cuarto nivel, y creo que ahí estamos desperdiciando material valiosísimo porque estos profesionales que están haciendo grandes cosas con fauna silvestre todavía no han optado por un estudio de cuarto nivel y pues estamos perdiendo ese material como para que sigan enseñando a las nuevas generaciones hacia esta especialidad.
En su experiencia, ¿cuál ha sido uno de los casos más desafiantes en los que ha trabajado y qué soluciones innovadoras se han implementado? Uno de los proyectos más chéveres, más bonitos en los que yo he tenido la oportunidad de trabajar ha sido en este tema de la conservación del cóndor andino desde hace ya más de unos 20 años aproximadamente. Y ha sido desafiante porque contempla muchos conceptos, no solo el tratar cóndores rescatados, sino el analizar la problemática del cóndor, los problemas que ha tenido el cóndor desde hace unos 300, 400 años atrás, y cuando nos invadieron desde Europa, la cacería y el detrimento que ha tenido las poblaciones por parte de los colonos, el entender la importancia que tenía esta ave para nuestros ancestros indígenas y luego la transformación que ha ocurrido con ese significado en la actualidad con las personas que ven cóndores. Ha sido muy apasionante entender todo ese concepto y ahora la problemática que hay en cuanto al conflicto que existe con las comunidades, con los seres humanos que tienen animales en los páramos y que ven que los cóndores eventualmente se alimentan de las crías que no han podido sobrevivir o de los animales débiles, y ese conflicto que provoca que las comunidades comiencen a presentar aún más resistencia a la existencia de los cóndores y una falta de conciencia pública hacia la conservación de estos animales. Eso creo que ha sido algo que ha marcado de todas maneras y que se replica además con otras especies. O sea, el mismo conflicto que hay con los osos de anteojos acá en la sierra, el mismo conflicto que hay con el jaguar en la costa, en el oriente, el mismo conflicto que hay con el águila arpía, el águila andina y otros depredadores que ancestralmente vivían antes que nosotros y que ahora mismo viven un conflicto con el ser humano por competir con espacios, con alimento, con el tema de la transmisión de enfermedades inclusive, ¿no? Entonces resulta súper apasionante y muy desafiante el aplicar la medicina de la conservación para la supervivencia de estas especies. ¿Cuál es la principal problemática que enfrenta la fauna silvestre en Ecuador debido a la actividad humana? Yo creo que la falta de conocimiento, la falta de conciencia de los seres humanos y además una falta de la aplicación de la normativa que protege a esa fauna silvestre. Los animales silvestres todavía siguen siendo víctimas de cacería ilegal, todavía siguen siendo víctimas del comercio ilegal, de la compra y venta, todavía siguen siendo víctimas de la tenencia ilegal. El tema del desarrollo del ser humano sí ha forzado a que se disminuya el espacio y el hábitat de los animales y se fomente aún más el conflicto, se aumente más el conflicto que hay con los seres humanos y con los animales domésticos de aquellas comunidades que viven en los hábitats, ¿cierto? Y ahí también se habla de un tema de transmisión de enfermedades de los animales domésticos a la fauna silvestre y viceversa, y también hacia el ser humano. Entonces, creo que todo esto confluye en una problemática para la fauna silvestre cada vez más grande y la falta de aplicación de la normativa, porque actualmente se ha debilitado muchísimo al Ministerio del Ambiente, a los guardaparques, a las políticas gubernamentales, a las políticas nacionales en cuanto a la protección de los animales. Ya no se vigila como antes, ya no se controla como antes, ya los intereses están enfocados a otras cosas para ellos más relevantes que la conservación de nuestros recursos naturales. Bueno, finalmente, ¿qué mensaje le daría a los futuros médicos veterinarios interesados en la conservación? Pues que estudien bastantísimo, que lean bastantísimo, que se interesen bastante, que disfruten de la medicina veterinaria y que no dejen de tener esa pasión por los animales, por la conservación, por el planeta. Tenemos un solo planeta en el cual estamos viviendo todos. Yo sí tengo la esperanza de que algún rato podamos vivir todos en equilibrio, tanto las plantas, los animales como los seres humanos. Pero eso requiere de mucha preparación. No dejen de estudiar, no dejen de prepararse todos los días. Piensen cada vez en ser los mejores.